Buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo del Diario del Inversor. Hoy es miércoles y hace un día estupendo, pero en vez de salir a pasear por la bonita ciudad condal, vamos a tratar de dos temas. Primero, los fondos públicos de televisión española. ¿A dónde va el dinero de los contribuyentes? Y si es una buena idea dedicarlo a empujar la propaganda del Estado, sobre todo en lo referente a la crisis de la vivienda en España. El documental de Tamayo. Vamos a hablar de eso. Y en segundo lugar, ¿qué está pasando con el petróleo, el oro negro, el estrecho de Hormuz? Lleva cerrado mucho tiempo, por ahí pasaba una quinta parte del petróleo mundial. Ya no pasa por ahí. ¿En qué afecta esto a nuestra cartera, al precio de la gasolina y al precio de todo lo que compramos a diario? Vamos a verlo. Pasado 23 de abril, la 1 de Televisión Española, la televisión de todos, estrenó un documental llamado Se nos ha ido de las manos sobre la crisis de la vivienda en España, producido, dirigido y presentado por Carles Tamayo. El tema era la crisis de la vivienda. Y Tamayo hace algo interesante. Se infiltra en el sector inmobiliario generando una empresa ficticia que se llama Voltor & Voltor para acceder a ferias de inversiones, hablar con los fondos y entender los eufemismos del sector. Y lo voy a decir claramente, los que nos dedicamos al contenido podemos valorar la producción audiovisual, está muy bien hecho. La narrativa funciona, los silencios cómicos, el estilo documental, la edición. Tamayo es un comunicador talentoso, hizo un gran trabajo con Cómo cazar a un monstruo. Y era un tío que se dedica o se dedicaba a destapar sectas y a hacer investigación a fondo. Pero hay dos cosas que hay que separar. El primero es que el documental esté bien hecho y que tenga trabajo artístico, y el segundo es que sea imparcial. Esto es lo que vamos a discutir. Para los que no lo hayáis visto aún, la tesis del documental resumida es que la crisis de la vivienda en España se debe a la especulación, a que la naturaleza humana hace que algunas personas intenten ganar más dinero del que deberían, especulando con los bienes inmuebles, con los bienes raíces. Y los inversores, los que compran inmuebles enteros, las unidades, son los responsables o los principales responsables de que la vivienda sea inaccesible. Y los casos que muestra son reales. O sea, va a varias ciudades, entrevista a los inquilinos que no van a poder pagar más y todo eso. Y hasta aquí está bastante bien hecho, pero el problema está en la base, en los cimientos, y no en los datos que da, sino en los que omite, ¿vale? Ya lo dice Juan Ramón Rayo, los inversores no son los que crean la escasez de vivienda. Los inversores entramos en los mercados en los que hay escasez. Si hay 10 sillas, en el juego de las sillas de la música hay 15 personas, quitar a los especuladores o ponerles más trabas no elimina a las personas ni hace más sillas. Es una evidencia que el problema de fondo en España es la oferta, no se está construyendo lo suficiente. Somos mucha más gente, se construye mucho menos que durante la crisis inmobiliaria, que antes de la crisis inmobiliaria en 2006, como podemos ver en este gráfico, y todo esto no se menciona en el documental. Entonces, no pasa nada por tener precio, cada uno se gana la vida como puede, y empezando como youtuber y acabar siendo contratado por Televisión Española, en realidad es un éxito. El problema es que no puedes vender algo como imparcial cuando lo ha financiado Televisión Española. Que alguien haga un documental y cobre por ello es lo suyo, ¿vale? Es lo que tendría que ser. Muchos youtubers hacen contenido de muchísima calidad y no cobran nada. O sea, que alguien te pague y que influya en el documental y en la tesis y en lo que dices, tiene sentido. Y ha ocurrido toda la vida. Lo que no puedes hacer es salir a decir que es imparcial, por A o por H o por B o como sea, cuando solo miras una parte de la ecuación. De hecho, la menos relevante. Y aquí viene lo interesante, o lo que yo considero humildemente que es interesante. En el presupuesto de Radio Televisión Española sale este documental. Ha costado 989.997 euros. Casi 1 millón de euros por 3 episodios. Y la gente pensará, ¡wow! 1 millón de euros. Es un montón. Y tienes razón, es un montón de dinero para un youtuber. En televisión, 1 millón de euros es nada. Peanuts. Y más en la televisión pública. Y aquí es donde vamos a entrar. Vamos a hablar de Televisión Española. Televisión Española gasta al año unos 1.240 millones de euros. Genera 63 millones de euros. El 95% restante, más de 1.180 millones, que son subvenciones públicas principalmente, también tasas de las operadoras y tasas de las cadenas privadas. El año pasado el gobierno tuvo que inyectar 63 millones desde Hacienda y otros 40 millones a través de la SEPI para que no quebrara del todo. Es una máquina de quemar dinero público a un ritmo que haría sonrojarse a cualquier empresa. De hecho, el año pasado uno de los capos de Televisión Española dimitió, creo que por honor, por no estar de acuerdo con la dirección que el gobierno quería implantarles. Pero claro, cuando el gobierno es la que te da subvenciones, tienes que decir o estar alineado con el gobierno, porque si no lo haces, se acaban las subvenciones. ¿Qué significa todo esto? Que a Radio Televisión Española, que quema 1.200 millones de euros al año, el dinero le da igual. ¿Y por qué le da igual? Porque no es su dinero, es el nuestro. ¿Vale? Entonces, 1 millón de euros para ellos es una pequeña nota a pie de página. No se menciona ni en las reuniones. Porque tu presupuesto anual es de 1.240 millones de euros y no tienes que rendirles cuentas al mercado. Ni audiencia que lo justifique,
ni anunciante que pague, ni accionista al que darle explicaciones. Entonces, no nos vamos a poner a discutir aquí sobre si los fondos públicos están bien o mal utilizados, porque todos sabemos, y si sigues este canal todavía más, que nadie utiliza bien un dinero que no es suyo. Mi crítica aquí va con Tamayo. Te vendiste barato. Tenías algo que valía mucho más que 1 millón de euros, que era tu reputación de creador de contenido, de documentalista serio, con unos vídeos interesantes y un canal chulísimo. El periodista que se infiltra, ¿sabes? El que destapa sectas. Y te has cargado toda esa reputación por 1 millón de euros. Que tú dirás, como he dicho antes, para un youtuber 1 millón de euros es un montón, o parece un montón de dinero, pero en realidad no es tanto. Y para Radio Televisión Española menos, porque el dinero le da igual. Entonces, decía Napoleón que lo sorprendente no es que todos tengamos un precio, que lo tenemos. Lo sorprendente es cuán bajo es. Y somos españoles. Por desgracia, estamos acostumbrados a que se gasten el dinero público en no reparar trenes, en chistorras y en sobrinas. Entonces, Tamayo ha respondido a las críticas diciendo que el documental no es propaganda, que muestra pisos en ciudades gobernadas por otros partidos, bla, bla. Pero el sesgo no está en los datos que ha mostrado este documental. El sesgo está en los que ha ocultado. Y la verdad es que la crisis de la vivienda en España está creada principalmente por una crisis en la oferta. Somos mucha más gente, no se construyen los suficientes pisos, no hace falta ser un genio matemático. Y toda la parte de la oferta, la regulación, las trabas burocráticas, los impuestos, todo lo que el gobierno no quiere que se discuta porque es él el responsable de que no se pueda construir más, eso no lo pones en el documental sobre la vivienda. ¿Por qué? Porque aquí paga mana. Aquí pagaba Radio Televisión Española y se va a decir lo que quiere Radio Televisión Española. Y si no hubieras dicho eso, pues ese documental no habría salido en Radio Televisión Española, pero tenías un canal tan chulo que podías haberlo puesto ahí. En fin, que no me vendan que es neutral. En segundo lugar, el estrecho de Hormuz. Y esto es importante porque afecta a la gasolina, a la cesta del supermercado y a tu cartera de inversiones. El estrecho de Hormuz lleva cerrado desde finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva sobre Irán. Por ahí pasaba una quinta parte del 20% de todo el petróleo del mundo. Eran unos 20 millones de barriles al día y hoy en día el tráfico es prácticamente cero. El estrecho de Hormuz, vamos a enseñarlo aquí en el mapa, no es el canal de Suez. Es diferente, ¿vale? Porque a veces la gente se confunde. Pero es un punto, un choke point, que se dice en inglés, un cuello de botella muy importante dentro del comercio mundial, especialmente el comercio de petróleo. A nivel de números, el barril de Brent, que es como se mide una parte del petróleo a nivel mundial, estaba a $72 antes del conflicto y tocó $126 la semana pasada. Ahora ha bajado un poco, pero esto era un máximo desde 2022. El rango de 52 semanas ha sido brutal, de 58 a $126. Una volatilidad que no se veía desde la pandemia. Entonces, ¿por qué la caída de ayer? Porque un buque de Maersk, la empresa naviera, cruzó Hormuz con escolta militar estadounidense. El Pentágono dijo que había asegurado una ruta, pero fue un cruce puntual con escolta, no una ruta abierta. Y las tensiones siguen ahí. Por ejemplo, Irán bombardeó instalaciones de Emiratos Árabes el mismo día, incluyendo la terminal petrolera de Fujairah. Lo que está preocupando a los analistas no es el precio, es lo que está pasando debajo, lo que se llama destrucción de la demanda. Esto es cuando la economía real empieza a contraerse porque no puede asumir los nuevos precios de la energía. Y ya está ocurriendo. La demanda de petróleo a nivel mundial ha caído entre 3 y 5 millones de barriles diarios respecto a las previsiones. En Asia, las petroquímicas, en Singapur, la petroquímica de Singapur, funciona entre el 65 y el 70% de su capacidad. Los conductores americanos consumen un 5% menos de gasolina que el año anterior. Las aerolíneas ya están haciendo planes y cancelando vuelos. En Europa, el diésel ha alcanzado los 200 euros por barril, su precio más alto desde 2022. ¿Y por qué esto es importante? Porque el diésel es la columna vertebral de la economía. Transporte, mercancías, construcción, agricultura, fertilizantes. Si el diésel sube, los fertilizantes suben. Si los fertilizantes suben, hay granjas que se quedarán sin plantar por falta de fertilizantes o que producirán menos. Y entonces hay menos comida. Y igual aquí en España pues no sufrimos tanto de que haya menos comida, o por lo menos no directamente, pero en los países de economías de subsistencia en los que la comida es escasa, esto es un gran problema. Cuando el diésel sube, todo sube. ¿Y dónde está el punto de no retorno? Pues los traders de Gunvor, una de las mayores comercializadoras de materias primas del mundo, dicen que si el estrecho no reabre en los próximos 3 meses, ya habrá una recesión global. Mientras tanto, las reservas estratégicas se están agotando. Los países de la AIE, Estados Unidos, Alemania y Japón, ya han liberado 400 millones de barriles de las reservas. O sea, el petróleo es tan importante a nivel mundial que los países guardan cientos de millones de barriles por si acaso. No están en cajas fuertes como el oro, que también tiene reservas de oro, tiene reservas de liquidez y tiene reservas de petróleo. Y sale el CEO de Vitrol en Twitter el otro día diciendo que han tomado prestado. Hemos tomado prestado suministro, pero esto no puede durar para siempre. Y por otro lado está la ONU, con Guterres, que ha dicho
que este bloqueo está estrangulando la economía mundial y que incluso si se levantara hoy, la economía tardaría meses en volver a su ritmo normal. ¿Y cómo se refleja esto en los mercados? Pues el IBEX cayó un 2,39% el lunes. La banca española se dejó un 3,72 en una sola sesión, aunque ayer recuperó un 1,8. El patrón es claro. Alta volatilidad, sesiones de pánico seguidas de rebotes técnicos. Es un mercado que no sabe hacia dónde ir, porque depende de algo que nadie controla del todo, al 100%, que es la geopolítica. Como comentábamos el otro día, además, Emiratos Árabes ha salido de la OPEP y de la OPEP Plus desde el 1 de mayo. Llevaba 62 años dentro de esa asociación, entonces cuando un productor de petróleo del Golfo abandona el cártel petrolero por una situación propia, pues te indica cuán inestable es la región. Entonces, estamos, en mi opinión, en un punto de inflexión. O reabre Hormuz ya, o a nivel mundial la economía entrará en un estado de estanflación, mucha inflación con bajo crecimiento, como en los años 70. Otra vez, mola tanto pensar que en una época de inteligencia artificial, nuevas tecnologías, creación de contenido, cálculos matemáticos brillantes, viajes a la luna, economía de servicios, internet, elevado a la potencia. O sea, en los tiempos modernos, la mitad de la economía mundial dependa de un pequeño estrecho marítimo y que los barcos cargueros sigan pasando por ahí. Al final, todo es logística. Todo es logística y lo demás son cuentos. En fin, vigila el diésel. Cuando el diésel sube, todo sube. Si eres un pequeño o mediano inversor y te interesan estos temas, dale a like y suscríbete. Espero que te haya gustado este vídeo del Diario del Inversor y nos vemos mañana.